Buen día, soy Adolfo Aliaga. Estoy rendiendo mi video examen de contabilidad pública con la profesora Tatiana Alvear Rodríguez. Voy a dar respuesta a la primera pregunta, que es: analiza las principales diferencias entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Refiérase a los usos, a los plazos, a los objetivos y a las características propias de una entidad pública y privada. Bien, debemos decir primero que nada que es una contabilidad pública y es una contabilidad privada. La contabilidad pública es aquella que se ejecuta en un plan contable para las organizaciones gubernamentales o de gobierno, mientras que la contabilidad privada es donde se genera un manejo económico y contable a una empresa privada, en este caso, o con fines de lucro. Bien, ¿cuáles son las características de la contabilidad pública? Partamos por ahí. La contabilidad pública tiene por objeto registrar la situación financiera de las empresas del Estado. ¿Ya? Estas operaciones están sometidas principalmente a la ejecución del presupuesto público, o sea, estamos hablando de platas fiscales, ¿ya? Y es ahí donde la contabilidad pública tiene esta principal misión. Bien, la contabilidad pública entonces es aplicable tanto a empresas sin ánimo de lucro como a empresas con ánimo de lucro, pero que tengan, como hemos dicho, la condición de tener y manejar platas fiscales. La finalidad, en cambio, la finalidad de una contabilidad en una empresa del Estado busca orientar eh, esta contabilidad hacia el correcto uso y utilización hacia lo social, que es la base de la contabilidad en una administración del Estado. Por ejemplo, la administración pública del Estado tenemos en Porchi a Correos de Chile, Televisión Nacional de Chile, que también es una empresa que tiene fondos públicos. Bien, pasemos entonces ahora a la contabilidad privada, aquellas características de la contabilidad privada. Lo primero es buscar registrar situaciones financieras de empresas privadas. Estas operaciones contables no están sometidos a la ejecución de un presupuesto público, ya que el capital, como hemos dicho, es de origen privado. Esto, que puede ser una perogrullada o algo básico, es sumamente importante al momento de establecer las diferencias de dicha situación entre contabilidades públicas y contabilidades privadas. La finalidad entonces de una contabilidad privada es lo que busca orientar a obtener la mayor rentabilidad de la empresa privada y obtener una información fehaciente, directa, por parte de los dueños de estas empresas privadas para tomar una mejor decisión económica en beneficio ya sea de los dueños o en este caso o en algunos casos de los accionistas. Bien, entonces, respondiendo a la consulta, hemos definido definitivamente que la contabilidad pública busca justamente generar un control hacia los dineros que se generan desde un presupuesto público, mientras que la contabilidad privada busca generar una idea, un control, una contabilidad que busque justamente generar un mayor y mejor conocimiento para tomar una decisión económica que vaya en un incremento de esta empresa privada. Bien, ahora la segunda pregunta dice: refiérase analíticamente a las diferencias entre las NIC y las NICs SP. Bueno, como su nombre indica, las NICs SP son normas generales destinadas a aplicarse a las transacciones del Estado que administra recursos públicos. En cambio, las NIC son aquellas que están destinadas a ser aplicadas a entidades con fines de lucro. Aquí me quiero detener, principalmente porque nosotros tomamos en forma como muy común de que nuestro Estado se rija por estas normas de las NIC SP. Bien, estuve haciendo investigación comparada justamente para un trabajo colaborativo y me pude dar cuenta que lo que yo pensaba que esto era tan común y que estaba aplicado por todos los estados, hay algunos países que no aplican estas normativas de las NIC SP, sino que se rigen por su sistema propio de contabilidad pública. ¿Qué quiere decir con esto? De que no están, el caso de Costa Rica también, estuve investigando también Brasil, no se rigen por las NIC SP, disculpe. Por lo tanto, eso va a implicar una serie de cosas. Primero,
Porque las NIC SP son de gran utilidad e importancia en tanto promueven la rendición de cuentas del sector público y tienen un conocimiento de la empresa, de los pasivos y obligaciones que tienen a partir de ello y a partir de ello tomar decisiones. Bien, esto es súper importante. Por ejemplo, en caso del presupuesto público, ya cuando año a año se estudia el presupuesto público, justamente van a ser del estudio acabado y del uso de estas NIC SP, se va a poder tener una especie de un gran mapeo de dónde se necesita invertir, cuáles son los planes que no están funcionando a nivel estadual, por ejemplo, el tema vivienda, en el tema salud. Eso, con este tipo de reglas de contabilidad, nos permite tener un mapeo general con respecto a esta situación. Bien, eh, regresando a lo que hablamos, también se puede resaltar que las NIC SP se han adaptado a los términos que utiliza el Estado y ha buscado excluir términos que no son relevantes para las empresas públicas. O sea, aquí lo que ha buscado la NIC SP ha sido tener un idioma común, ya en donde aquellos estados que ocupan este tipo de normativa pueden perfectamente entender el idioma que habla el otro estado. Por ejemplo, el país A, que ocupa esta misma NIC-SP, con el país B, ellos, al hacer cruces de información, van a poder tener claridad porque ocupan el mismo idioma, ocupan las mismas reglas. Bien, eh, por ejemplo, otro rasgo diferenciador son los informes de presupuesto de las NIC-SP. Esto promueve la comparación de los importes del presupuesto y los importes reales que surgen de la ejecución del presupuesto. Mientras, en cambio, las NIC no presentan esta información presupuestal. Claro, porque hablan otro idioma. Si bien las NIC buscan generar una información financiera acabada para tener un conocimiento por parte de los dueños de estas empresas que tienen fines de lucro, que son privadas, no siempre tienen que regirse por una normativa exacta, bien, como es el caso de la NIC-SP. Otra diferencia entre ambas NIC son la naturaleza de los programas y la longevidad del sector público. Aquí estábamos en cuanto a los plazos. ¿Ya? La empresa puede tener una duración determinada por un plazo de 10 o 20 años, o puede ser también una duración indeterminada, dependiendo del Estado. En el Estado, las empresas del Estado tienden a ser perpetuas. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, Televisión Nacional de Chile, que es una empresa del Estado con aporte público, no tiene una fecha de término en su legislación. En cambio, y por eso aplica las NIC-SP. En cambio, en las empresas privadas, estas pueden ponerse término, ya sea porque no logran el objetivo de la empresa, o bien se genera una quiebra, o por último, cambia el mercado y deciden terminarla. Bien, finalmente, mientras las empresas comerciales que usan las NIC reciben ingresos por alguna razón, el Estado recibe ingresos también, pero a través de los aportes fiscales que el Estado le hace a esas empresas. Es decir, las empresas privadas reciben el aporte que le dan los dueños o los accionistas, mientras que las empresas públicas reciben el aporte que le hace el mismo Estado. Y para eso se ocupa, en caso de los aportes públicos, las reglas del NIC-SP, mientras que los aportes privados, las NIC. Bien. Y por último, tenemos cuáles son los estados financieros públicos de nuestro país. Bueno, debemos decir que los estados financieros o estados de situación son los siguientes: balance general, activos corrientes, pasivos corrientes, estado de rendimiento financiero, cambios en los activos netos, patrimonio neto, estados de flujo, de efectivo y nota de los estados financieros. Bien, estos estados financieros en las entidades públicas están determinados por ejemplo, en su glosa de presupuesto, en su memoria anual, bien, en donde uno puede ingresar, por ejemplo, en el caso de la empresa portuaria. Yo vivo acá en el sector de Concón, Viña, Valparaíso. La empresa portuaria tiene una gran ascendiente y uno perfectamente puede fijarse cuáles son estos estados financieros de estas entidades públicas. Bien,
Bueno, eso ha sido mi video de examen. Quiero agradecer a la profesora porque me permitió, yo tuve que hacer un largo viaje al extranjero, estaba con distintos horarios en distintas ciudades y me permitió dar mis exámenes y mis pruebas colaborativas y mi trabajo colaborativo en forma individual, cosa que le agradezco porque la verdad estaba muy complicado. Agradecer, por supuesto, la materia. Me ha dado una mirada un poco más amplia de un tema que no manejaba. Por lo tanto, por lo menos hoy día ya puedo tener algo de vocabulario y, por supuesto, conocimiento. Muchas gracias.